vamos a compartir algunas ideas en torno a la solución de ecuaciones no lineales por el método que llamamos históricamente de Newton-Raphson. Si nosotros tenemos alguna función aquí representada en este trazo negro, f de x, una pregunta podría ser: ¿cuál es la raíz, una de las raíces de esa función? Es decir, ¿en qué valor vamos a tener f de x igual a 0? Un método bastante común para resolverlo, pues es un método iterativo, o sea que vamos a hacer varios pasos, pero que está fundamentado en la propiedad básica de la derivada. Haciendo algunos trazos auxiliares solamente, y nosotros quisiéramos resumir rápidamente dónde está la derivada en una gráfica, diríamos, a ver, tenemos los ejes cartesianos, tenemos una función cualquiera, trazamos una recta tangente, tomamos el ángulo que forme esa recta tangente con la horizontal, y la tangente trigonométrica del ángulo que forma dicha tangente geométrica con el eje de las x, su tangente trigonométrica, esa es la derivada, por supuesto, evaluada en aquel punto x para el que hemos definido el punto de tangencia. Si quisiéramos decir rápidamente dónde está la derivada en una función, en una gráfica cualquiera, diríamos, selecciónese un punto, trácese la tangente, miras el ángulo y la tangente trigonométrica del ángulo nos va a dar la derivada. Ahora, el método que vamos a comentar a continuación es para resolver ecuaciones. Y por lo tanto, yo tengo una función arbitraria y pues ahí tengo la raíz. No sé cuál es esa raíz, pero sí tengo un cierto punto xn, un punto cualquiera, y tengo, por supuesto, la ordenada yn, porque como es una función que vamos a considerar que tenga todas las propiedades regulares que debe tener una función, que sea continua, entonces a todo valor de x corresponde uno y solo uno de y. Si trazáramos nosotros inocentemente la tangente, entonces tendríamos que la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente con el eje de las x, aquí casualmente, en este triángulo que acabo de formar, va a ser el que le llamamos cateto opuesto, que es precisamente la y, sobre lo que sería el cateto adyacente, que en este caso lo abrevié con la letra delta. Ahora, si yo restara a la xn, que fue una x que di originalmente, le restara esa delta, me daría un nuevo valor de x. Y esa es la filosofía del método. O sea, la x, digamos, vamos a decirle una x mejorada, porque si bien esta xn, vemos, está muy lejos de la raíz que yo estoy buscando, está lejos, pero el delta, que está en el triángulo rectángulo, la acerca un poco. Entonces podríamos decir la xn más 1 o x mejorada sería igual precisamente a toda la xn con la que inicié el proceso, menos pues la delta de que hablábamos hace un momento. Y hay que amarrarlo con el hecho de que por definición de derivada, la tangente trigonométrica del ángulo pues es cateto opuesto sobre adyacente, de tal manera que el delta sería ni más ni menos que la yn sobre
tangente de teta. Pero hace un ratito decíamos que esa tangente es ni más ni menos que la derivada. La derivada la voy a representar con esta notación, la notación de y'. Y podríamos decir entonces, en resumidas cuentas, la x mejorada que me acerca más a la solución de mi raíz de mi problema es igual a x subíndice n menos la función sobre la derivada. Esta fórmula se vuelve muy importante cuando queremos resolver ciertas ecuaciones con algún grado de complejidad. Así que podemos poner un ejemplo. El ejemplo va a ser, vamos a suponer la ecuación y igual a e a la menos x menos x. Y nos dicen queremos que esta cantidad sea 0. Por metodología, si queremos resolver esta ecuación igualada a 0 por este método, lo primero que hacemos es derivarla. Y al derivar e a la menos x, un exponencial al derivarse es el mismo, pero hay que derivar el exponente. Entonces sería menos 1. Derivamos el menos x, nos queda menos 1. Así que la x, digamos así, mejorada, va a ser igual a la x anterior menos esta función evaluada en esa x anterior, e a la menos xn sobre menos e a la menos xn menos 1. Ahora nosotros debemos proponer un valor. Hay que proponer algún valor para poder empezar. Si yo dijera x es igual a 0.5, pues si yo sustituyo este 0.5, que lo voy a proponer nada más, lo sustituyo aquí, no me daría el 0. Pero si yo digo, voy a empezar con esta x1 y con esa voy a obtener otra x mejorada, entonces tendría x2, que debe ser mejor que la otra, sería, voy a sustituir 0.5 en esta relación. 0.5 menos e a la menos 0.5 menos 0.5 sobre negativo e a la menos 0.5 menos 1. Si hacemos ese cálculo, la mayor parte de las calculadoras permiten incluso programarlo, le decimos, vamos a suponer que nos da el 0.5, le damos el 0.5 a la calculadora y el nuevo valor de x va a ser 0.56631103. Para obtener el x3, que sería un valor mejorado, este número que recién me salió lo vuelvo a sustituir en la misma ecuación. Entonces aquí le diríamos a la calculadora rápidamente calcular con 0.566311003 y vamos a ver que ahora nos da 0.567143.165. Si vamos a sacar un valor mejorado, este anterior lo volvemos a sustituir en la misma relación, es una recurrencia. Entonces le decimos 0.567143.165. Rápidamente nos da 0.567143.29.0. Vamos viendo cómo las posiciones decimales se van igualando. ¿Cuándo daríamos por terminado? Daríamos por terminado cuando la diferencia entre un valor y el que sigue tiene una aproximación razonable para nosotros. Si quisiéramos decir que son razonables 6 cifras significativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que sigue me dio lo mismo, podríamos dar el problema por resuelto.